¿Alguna vez te has preguntado cómo las plantas industriales logran mantener sus procesos bajo control, incluso cuando el ambiente cambia constantemente? Bueno, en este video te mostraremos cómo analizamos, simulamos y modelamos una torre de enfriamiento desde el laboratorio. Imagina que estás controlando una planta y de repente la temperatura sube 5 grados. El proceso empieza a descontrolarse. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que tienes antes de que el sistema falle? Tal vez segundos o minutos. En este equipo tienes casi 8 minutos para controlar el sistema. Las torres de enfriamiento liberan el calor del agua industrial. Funcionan por transferencia de masa y energía en contracorriente. El aire evapora una parte del agua, enfriando el resto. El agua caliente entra por la parte superior, mientras el aire fresco sube desde la base, creando un flujo en contracorriente que maximiza el enfriamiento. Para controlar el proceso, primero hay que saber qué variables hay y qué papel juega cada una. Bueno, para el sistema de enfriamiento, primero tenemos las variables de entrada al proceso, que son el caudal del agua, la temperatura de agua entrada, el caudal del aire y la temperatura del aire. Luego ya va las que nosotros controlamos, que serían el caudal de agua y la potencia del ventilador. En este caso, la potencia del ventilador en nuestro proceso es la variable a manipular. Después siguen las que el sistema nos da como salida, que son la humedad del aire y la temperatura de agua de salida. La temperatura de agua de salida en este caso es nuestra variable a controlar. Y por último, las de perturbación, que son pues las que pasan y nos afectan sin que podamos hacer nada, que sería la temperatura ambiente y la humedad ambiente. Ya estas serían como todas nuestras variables que tenemos en el sistema. Ahora vamos a ver lo que es el modelamiento de nuestra torre de enfriamiento. Reiteramos que nosotros tomamos muy como referencia la torre de enfriamiento que se encontraba en el laboratorio. Entonces, observamos más a fondo cómo trabajaba esta, cómo funcionaba esta, cuáles eran las variables que se tenían en cuenta. Entonces, ¿para qué nos sirve el modelamiento? Pues claramente para encontrar, saber, predecir cómo se va a comportar la variable que nosotros deseemos controlar, que en este caso es la temperatura de salida del agua, con respecto a las variables perturbadoras o variables de entrada, que podían cambiar en el tiempo y podían afectar a esta variable que deseamos controlar. Entonces, como reiterando, definimos como variable a controlar una variable de salida que es la temperatura de salida del agua y la variable manipulada la tomamos como la potencia del ventilador porque en el cómputo que se hace en el programa que tiene el software que tiene la torre, realmente se varía supuestamente la potencia del ventilador, es decir, como que se cambia la potencia del ventilador, el porcentaje de la potencia del ventilador y con respecto a eso va cambiando el tiempo de estabilización, la temperatura de salida del agua, etcétera, etcétera. Es como si no tomara como tal el flujo, el caudal de aire de enfriamiento como una variable de entrada, variable perturbadora, sino como tal la potencia del ventilador en función de ese flujo. ¿Por qué? Porque el ventilador lo que hace es el movimiento mecánico para que el flujo de aire pues suba y tenga contacto y la transferencia de masa y energía con el agua que va bajando. El agua viene caliente en contacto con el aire frío, se enfría. Y otras variables de entrada, o sea, otras variables perturbadoras que tenemos es la temperatura de entrada del agua, o sea, qué tan caliente entra el agua, y la temperatura vuelvo húmedo, que tiene que ver con la temperatura del aire. Las suposiciones para facilitar o simplificar el modelamiento del proceso, tenemos que tenemos propiedades uniformes en todo el volumen de control, el mezclado perfecto en el agua de la torre, es decir, que tiene todas las mismas propiedades en todo el volumen de control, propiedades constantes como capacidad calorífica del agua y se desprecia la radiación y el trabajo de la bomba. En cuanto a balance de energía dinámico, hacemos un balance de energía general, en- claramente teniendo en cuenta la energía que entra, la energía que sale y la energía que se acumula, pues porque en este caso no hay una energía generándose o consumiéndose en una reacción. Entonces nos queda esta expresión. En el término de energía que se acumula tenemos la masa del agua por la capacidad calorífica del agua y una derivada de la temperatura de salida del agua en el tiempo, igual a un flujo másico de agua por la capacidad calorífica del agua, multiplicándose por la diferencia entre la temperatura de agua que entra y la temperatura de agua que sale. Y también tenemos un término en el que se considera, digamos, como la capacidad de enfriamiento de esta agua, es decir, cuánta energía le puede robar, por decir así, el aire al agua. Esto en términos de un KCU, que representa la capacidad global efectiva de enfriamiento. Eso en términos de la potencia del ventilador.
Tenemos la evaluación de parámetros que necesitábamos para poder em, desarrollar esta ecuación y que solamente quedaran pues las variables. Aquí se calculan tenemos en cuenta también que la capacidad global de enfriamiento que planteamos es una ecuación totalmente empírica. Tomamos los datos experimentales del laboratorio. Cuando el ventilador funciona a 60%, al 75% y al 90%, calculamos la capacidad de enfriamiento en cada uno de esos porcentajes de potencia y así hicimos como una aproximación lineal de este KCU, es decir, una función del KC dependiendo de la potencia del ventilador, que pues como lo pueden observar acá en la expresión. Además, pues pudimos observar que en el balance de energía, pues no todos los términos eran lineales, habían variables que se estaban multiplicando entre sí. Por ende, tuvimos que hacer una linealización, es decir, derivar toda la función con respecto a cada una de las variables que teníamos en cuenta, lo que era la potencia del ventilador, la temperatura de salida y la temperatura bulbo húmedo. En el caso de la temperatura de entrada, pues si estaba lineal, entonces pues no hicimos esa deriva. Quedando así nuestra ecuación de nuestro modelo, ya en variables de desviación, debido a que pues, se le hizo una resta de los valores en estado estacionario y nos queda en variables de desviación. Así obtuvimos tres funciones de transferencia, es decir, cómo funcionaba, cómo se comportaba la temperatura de salida que deseábamos controlar con respecto a la temperatura de entrada, con respecto a la temperatura del bulbo húmedo y con respecto a la potencia del ventilador, obteniendo estas funciones que podemos observar acá. También con respecto al ventilador, digamos que se consideró un tiempo muerto, ya que después de que, digamos, como que se enciende el ventilador y comienza a operar el proceso a determinada potencia de ventilador, pues va a existir como un retardo por transporte en el que el aire y el agua, más que todo el agua, tenga como su paso por todo el volumen de control, es decir, por toda la torre. Entonces consideramos un tiempo muerto calculándolo como em, el volumen del agua sobre el flujo volumétrico del agua, así teniendo un tiempo muerto de 841 segundos, que son aproximadamente 14 minutos, pero pues todos los cálculos los hicimos en segundos, entonces decidimos claramente continuar como con esa unidad para que todo tuviera coherencia. En cuanto a validación experimental, pues lo que hicimos fue comparar, es decir, reemplazar ciertos valores en nuestro modelo y observar el resultado, es decir, cuál sería el valor final de la temperatura de salida y compararlo con estos, o sea, estos mismos valores, estos mismos parámetros en la corrida experimental del laboratorio para validar qué tanto se parecía esa respuesta, es decir, la respuesta experimental del laboratorio con la respuesta que nos generaba matemáticamente nuestro modelo. Este Em, diagrama en Simulink lo que nos representa es el modelo matemático de la torre. Entonces, lo que hicimos fue simular en lazo abierto. Cada tenemos pues tres entradas independientes que son la temperatura pues, de entrada, la temperatura ambiente y la potencia del ventilador. Cada entrada tiene su propia función de transferencia. Como lo pueden ver ahí, es la G1, la G2 y la G3. Estas funciones de transferencia son de primer orden y las tres salidas suman pues como el total para obtener la respuesta de la temperatura de salida para explicar un poco más sobre las funciones de transferencia. Entonces, la primera, que es la G1, esta es la respuesta ante un cambio en la temperatura del agua de entrada. Su ganancia es de 0,6319. Entonces, esta es pues la ganancia más alta del sistema y significa que por cada grado que sube la temperatura de entrada, la temperatura de salida aumenta 0,63 grados en el estado estacionario. Para la G2, que ya es como la respuesta ante el bulbo húmedo del aire, que esto pues sería como el efecto del ambiente, su ganancia es de 0,37, que ya pues es una ganancia más moderada. Para la última, que es la G3, esta pues es la más importante porque es la de que nosotros vamos a controlar, la respuesta ante el ventilador, que sería la ganancia negativa, es de 0,024. Esto significa que pues al aumentar la potencia, la temperatura pues baja. Y eso es exactamente como lo que necesitamos para controlar el proceso. ¿Qué crees que pasa si aumentamos la temperatura del agua? ¿Sube o baja la temperatura de salida? Bueno, en este caso sube y tarda aproximadamente 1500 segundos en estabilizarse. Como podemos ver en las gráficas, acá representamos pues para cada perturbación una distinta gráfica, ¿no? Respecto al tiempo. Entonces en el eje abajo pues está el tiempo, ya donde la curva empieza a ser como más recta, que no tiene variaciones, ya pues ahí es estable, ¿no? Entonces, esto pasa pues sin que el sistema lo estén como corrigiendo.
Y generalmente pasa cuando es en el lazo abierto porque no tiene una retroalimentación. Entonces, si algo lo perturba, que puede ser como el ambiente o pues la temperatura del agua o el sistema simplemente pues puede como fallar y desviarse, se queda ahí en ese punto. Bueno, en la gráfica se aplicó un escalón sobre la temperatura de entrada y acá se puede ver que pues la temperatura de salida como que empezó a subir suavemente y duró pues más de 1500 segundos antes de estabilizarse. Esto pues sin que nadie lo corrija. Pues para una planta real ya esto pues sería inaceptable, ¿no? La solución es darle al proceso algo que no tiene enlace abierto, que es memoria. Entonces, un sensor que mide lo que está pasando, un controlador que compara con lo que debería pasar y un actuador que corrige. A esto se le llama lazo abierto. Pues nosotros les presentamos nuestro lazo de control cerrado aplicado a un ventilador. Vamos pues a ver cómo funciona. Entonces, todo empieza con el set point, que es el primer recuadro a la izquierda. Entonces acá pues la temperatura es como la temperatura que queremos alcanzar, que sería nuestra meta. Luego ya pasa un sumador, que pues esa temperatura deseada se compara con la temperatura real medida por el sensor. Y esto sale como el error, que es lo que sale del sumador, que pues ahí ya es la diferencia entre los dos, ¿no? Este error entra al controlador, que calcula como cuánto ajuste se necesita, usando tres acciones, la proporcional, la integral y la derivativa. Luego la señal del controlador mueve el actuador, que en este caso es el motor del ventilador. Este pues es nuestro elemento final de control. Después, el ventilador actúa sobre el proceso. En este caso, pues es la temperatura del sistema, ¿no? Em, ya por último, pues el proceso también recibe como unas perturbaciones externas, como la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura del ambiente, que pues se pueden controlar directamente. Em, es importante tener en cuenta que el sensor es un sensor PT100 que mide la temperatura real y la envía de vuelta al inicio. Y esto ya que es esta parte de la retroalimentación, pues cierra el lazo. Entonces el sistema se corrige solo continuamente. Esto pues es un lazo cerrado que pues lo que hace es medir, comparar y corregir una y otra vez de forma automática. Bueno, nosotros ya teníamos lo que eran las funciones de transferencia con respecto a las variables perturbadoras y decidimos tomar como variable manipulada el ventilador, reiteramos, pero entonces necesitábamos otros elementos, ya que en un lazo de control feedback necesitábamos un sensor que nos mida la temperatura de salida y un controlador que compare el error entre el set point y la temperatura de salida y nos ayude a volver a regular el proceso, estabilizarlo de nuevo. Entonces, siguiendo cierta literatura, decidimos tener un sensor que fuera compatible con nuestro modelo. Hallamos el PT100 RTD y hallamos también que este tenía una dinámica bastante rápida. Como ya pues, hayan observado o analizado, nuestro tiempo de respuesta es bastante lento, nuestro tiempo muerto es bastante lento, por ende pues se podía despreciar la dinámica del sensor y lo tomamos solamente como una ganancia pura, que es pues la diferencia de la variable de salida sobre la variable de entrada, que tomamos la variable de salida, al ser un sensor transmisor como el span de la señal eléctrica, que es de 4 miliamperios a 20 miliamperios. Digamos que la salida del sensor entra a un punto de suma y resta con eh, la respuesta que viene de la temperatura del set point por el KSP y entra al controlador, que es el que va a medir la diferencia para medir un error. Básicamente utilizamos un controlador PI porque el tiempo derivativo pues lo que hace es como predecir el futuro, lo que va posiblemente a pasar en cuanto al cambio de la temperatura de salida, pero pues en este caso nosotros tenemos un tiempo de respuesta muy lento y un tiempo muerto también muy grande, por ende la decisión derivativa pues no iba a hacer mucho, por no decir que no iba a hacer nada en este caso, por ende decidimos quedarnos solo con un PI ya que pues la acción integral pues sí iba a ayudarnos con el error del proceso. Entonces, para sintonizar el controlador utilizamos un método denominado SIMC por sus siglas, que según la literatura investigamos que era un poquito más acorde a este tipo de procesos con este tiempo muerto tan grande que lo tradicional que em, acostumbramos académicamente por el método de Ziegler y Nichols, ya que al intentarlo hacer por este método, el último método mencionado, pues realmente los parámetros no nos funcionaron aquí en la simulación, por ende decidimos sintonizar por otro método, tener así éxito con la sintonización y que cumpliera su objetivo, que fuera pues estabilizar el proceso aunque hubieran perturbaciones. En cuanto al elemento final de control, definimos que era el ventilador, es decir, teníamos que
manipular ese porcentaje de potencia, qué tan rápido iba el ventilador en cuanto a moverse y qué tan rápido iba el ventilador en cuanto a moverse y manipular ese flujo de aire para cambiar la temperatura. Por ende, también lo tomamos como una ganancia pura, es decir, cómo cambiaba la señal del controlador con respecto al porcentaje de potencia del ventilador. Y eso pues entraba a lo que era la función de transferencia con nuestra variable perturbadora que también íbamos a manipular. Y eso se sumaba acá en un punto de suma con las demás variables perturbadoras. Después de eso, como es un feedback, pues claramente la salida de esa temperatura de salida conecta al sensor y así. O sea, pues claramente es un lazo cerrado. También pusimos como un puntico para sacarle el scope que nos graficara cómo se veía esa temperatura de salida dependiendo de la variación de las variables perturbadoras. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un cambio en la temperatura del set point en en el momento, en los 10 segundos, por decir así, y el valor final de la temperatura del set point iba a ser 1. Si podemos cambiar la temperatura de entrada, por ejemplo, en los 1000 segundos y un valor final, no sé, de 2 grados, y la temperatura bulbo húmedo lo podemos poner, no sé, a los 900 segundos y el valor final también puede ser de 1 grado, por ejemplo. Y cuando le damos en correr a la simulación, nos arroja esta, esta gráfica que tenemos acá. Ahí le di un tiempo de respuesta de 8000 segundos, pero pues bueno, ahí podemos observar que como literalmente alteré tres perturbaciones al mismo tiempo, pues alcanza a oscilar, sube hasta los 2.2 grados, pero él vuelve y baja y tiende a a la estabilización en 1 grado, que fue pues lo que habíamos puesto como objetivo en la temperatura del set point. Em, Dándonos cuenta, sí, pues que los valores que obtuvimos en la sintonización del controlador sirven muy bien para cumplir nuestro objetivo, que es llevar el sistema a la estabilidad siempre. Para concluir, destacamos puntos clave. Primero, la linealización facilitó el control. Además, comprobamos que incluir el tiempo muerto en la función de transferencia del ventilador es muy útil, ya que representa fenómenos físicos reales. Finalmente, logramos un sistema de control en lazo cerrado, con un comportamiento estable y sin oscilaciones sostenidas.